Dime, ¿alguna vez has estado en un bosque? ¿Alguna vez te has perdido en uno? Esa sensación de estar en la naturaleza, sin tecnología, sin un lugar seguro. Sientes el aire en tu piel, escuchas las hojas rozando entre sí, tal vez algún grillo que no para de hacer ruido. Se siente tranquilo siempre y cuando logres ignorar esa sensación tan punzante. Esa sensación que te lleva persiguiendo desde que viste esas extrañas runas. Esa sensación de que alguien te está observando. Hola, bienvenida a nueva alma que llega a ver esto. Déjame darte un poco de contexto. Sparkgrow es el nuevo juego que está siendo desarrollado por Warpwave Studios. Un nuevo juego lleno de personajes coloridos, de criaturas tiernas y de colores brillantes. Pero siempre que hay un dónde y quién es, hay también un porqué. De momento, eso es todo lo que diré del juego, ya que el video de por sí será largo, pero le recomendaría dos videos muy buenos hablando más a profundidad de este juego y el contexto del mismo. Ambos tocan temas interesantes y ambos están en español, así que los enlaces estarán en la descripción. Dividiré este video en 3 capítulos, así tendrán la opción de saltar a cualquier capítulo en la descripción, en la barra de tiempo o en el comentario fijado. Así que sin nada más que decir de momento, empecemos con una teoría llena de misterios, mensajes ocultos, mensajes en clave y una pregunta que responder. ¿Qué es el Spark Grow? En este primer capítulo empezaré hablando sobre todo el contenido que tenemos de momento. Obviamente, que sea relevante para la teoría de Spark Grow. Así que si ya tienes todos estos contenidos vistos, recomiendo saltar al siguiente capítulo. Empezando por lo más básico, la página web de Sparkgrow. Apenas entramos, nos encontraremos con el video del tráiler oficial, y bajando un poco, nos encontraremos con algunas imágenes interesantes, que guardaremos para después. Llegando a lo más profundo de la página, nos encontraremos con esto, un botón para acceder a los supuestos archivos del Sparkgrow, y por debajo, un círculo con símbolos en el aro exterior, y en el interior, una estrella de 4 puntas con más símbolos, girando alrededor del círculo interno del segundo anillo. Los símbolos que aparecen pertenecen al alfabeto nórdico, también conocido como alfabeto rúnico o Futhark, aquel que utilizaban los vikingos por los pueblos nórdicos durante la era vikinga. Este código, una vez traducido, dicta Altdo, que si revisamos el código de la página, nos encontraremos con dos símbolos más que aparentemente añadirían los sonidos EI, O, I y U, dejándonos con un resultado diferente, algo como Altdoi. Ahora, pasemos con las runas del interior que aparecen y desaparecen. Una vez traducidas, nos dan como resultado Altarsas. Pero de nuevo, revisando el código de la página, aparentemente la traducción correcta es Altariax. Eso es todo ahí. Ahora, entremos a la sección de archivos. Una vez hagamos clic al botón, se nos abrirá una pestaña pidiendo una contraseña. En el momento que grabo el video, no importa que añadamos o si añadimos algo. Una vez presionemos el Enter, se nos dejará acceder a la página de archivos. Al entrar, nos aparecerá el siguiente texto. Archivo 17A. Documentos del incidente de Sparkgrow. El archivo 17A contiene hallazgos clasificados sobre las anomalías de Sparkgrow y el códice Spark, revelando décadas de investigación inquietante sobre fenómenos que escapan a la comprensión científica. Advertencia. Desde el momento que accedas a este material, podrías experimentar alteraciones cognitivas o interacciones no deseadas con entidades desconocidas. Procede con extrema precaución. Y debajo de este texto nos aparece un texto aún más grande en un nuevo alfabeto. Esta vez es el alfabeto tebano, también conocido como alfabeto de las brujas. Es un sistema de escritura, más concretamente un cifrado de sustitución de la escritura latina, utilizado por los primeros ocultistas modernos en el movimiento Wicca. El texto traducido, una vez traducido al inglés y de ahí al español, dicta: finalmente estaba a punto de invocar a un demonio, una fuerza poderosa, oscura y sometida a su voluntad. El códice advertía que la apariencia de la especie Altariax puede ser engañosa.
y por debajo un texto en inglés que dice: él estaba cerca, muy cerca. Bajando aún más tenemos un texto en inglés que dice: el pasado habla a través de lenguas antiguas, cuidado con lo que buscas. Y por último volvemos a tener el mismo círculo de runas de la página principal. Ahora, de nuevo, tendremos algunos mensajes ocultos. El primero es: la verdad se esconde a plena vista. El segundo es: Altariax, su apariencia no es más que un engaño. Y el último es: ten cuidado, está observando. Un dato curioso es que una vez pasas un minuto en la página, empieza a sonar un audio de fondo, el cual parece ser un conjunto de canciones distorsionadas, interrumpidas cada cierto tiempo por una interferencia. Y eso sería todo de la página de archivos de momento. Ahora pasemos a la página de Warpwave. Aquí encontraremos más información de Warpwave como estudio, pero nos interesa el apartado de Meet the Charmers o Conoce a los Encantadores. Aquí nos encontraremos con 4 ventanas, a las que dando clic accederemos a la ventana de cada uno, pero ahora no nos centraremos mucho en eso, sino que en el último Charmer nos encontraremos con esto: un nuevo Charmer que está bloqueado. No me meteré en detalles, pero se desbloquea con un código secreto. Pronto estaré haciendo un video corto para saber cómo desbloquearlo. Lo importante de esta parte de la página es que los códigos vienen con unos mensajes un poco interesantes que nos podrían servir para más tarde. La primera parte del código nos dice: la chispa se enciende donde comienza la grieta. El segundo texto nos dice: se nos acaba el tiempo. El tercer texto nos dice: la Tierra guarda la respuesta. El cuarto texto nos dice: la infección ha llegado. Con todo este contenido, que es todo lo que tenemos de momento, pasemos al segundo capítulo de las cosas que tenemos confirmadas hasta el momento. Empecemos yendo al servidor de Discord de Sparkle para leer algo de información de este juego. Bosque Encantado. Un mundo mágico en constante evolución. Charners, héroes únicos, cada uno con habilidades especiales surgidas de la magia del bosque. Chispas, la esencia del poder, con dos naturalezas distintas, oscuridad y luz. Historia. En una noche de luna llena, un libro mágico libera destellos, otorgando poder al primer Charmer. El grupo se embarca en una misión, utilizando estos destellos como fuente de fuerza. Teniendo un poco más de contexto, regresemos a la página de archivos, ya que ahora sí veremos lo que hay en el apartado de dichos archivos. Al acceder tendremos un texto que nos dice: casos clasificados, archivos de Spark Group. Selecciona el caso para ver el reporte completo. En esta página se nos muestran dos casos: el caso 001, Códice Spark, propiedades anómalas, y el caso 002, entidad del bosque, fenómeno no identificado. Entrando al primer caso de estudio nos encontraremos con el siguiente texto. Fecha: 19 de febrero de 1996. Autor: Dr. L.A. Mercer. Asunto: estudio preliminar sobre el códice Spark y su comportamiento material no estándar. Resumen: el códice Spark, designado como artefacto SC-X42, exhibe propiedades inconsistentes con las leyes físicas conocidas que gobiernan la materia de nuestro universo. Exhibe propiedades inconsistentes con las leyes físicas conocidas que gobiernan la materia en nuestro universo, recuperado en las proximidades de la anomalía Spark Group.
El libro está compuesto de materiales que no responden a análisis convencionales. Sus páginas resisten la degradación por fuego, radiación y exposición química, lo que sugiere la presencia de un sustrato desconocido, posiblemente extradimensional. Observaciones clave. Composición material. Los intentos de análisis espectrométrico no han logrado identificar firmas elementales estándar. Las páginas y la encuadernación no reflejan estructuras moleculares conocidas, y la tinta se comporta como sólido y líquido bajo diferentes condiciones electromagnéticas. Anomalías conductuales. Cuando se expone a la luz controlada, el códice parece alterar su peso y densidad, como si reaccionara a la luz de manera no lineal. Los observadores reportaron leves distorsiones en la realidad al estar en proximidad cercana, incluyendo desorientación temporal y deformaciones espaciales menores. Patrones de interferencia. El códice interactúa con equipos electrónicos cercanos, causando fluctuaciones en campos magnéticos y fallos esporádicos en los dispositivos. Notablemente, se detectó un leve zumbido pulsante mediante equipos auditivos durante el escaneo, aunque su origen sigue sin determinarse. Posible conciencia. El códice Spark podría mostrar signos de conciencia. Los investigadores reportaron patrones cambiantes en el texto, aparentemente en respuesta a su enfoque o estado emocional. Algunos experimentaron la sensación de ser observados durante el estudio, lo que sugiere que el códice podría ser consciente y capaz de interacción. Se recomienda precaución en futuras exploraciones de esta posible conciencia. Conclusión y recomendaciones. El códice Spark parece situarse en el límite entre nuestra realidad física y otro plano aún no identificado. Su estudio adicional es crucial, pero se recomienda extrema precaución. La exposición repetida al artefacto podría conllevar riesgos cognitivos o existenciales. Se sugiere un moratorio temporal en los esfuerzos de descifrado completo hasta que se desarrollen protocolos de protección adecuados. Fin del informe. Pasando al segundo reporte, nos encontraremos con más información de una supuesta entidad llamada Altariax. Fecha: 7 de noviembre de 1995. Autora: Dra. Evelyn Blackwood. Asunto: estudio de la entidad denominada Altariax en el Códice Grove. Resumen: Altariax, un nombre que aparece repetidamente en varios fragmentos del Códice Grove, es una entidad de orígenes desconocidos. Las primeras referencias lo describen como un ser capaz de manifestarse tanto en formas físicas como no físicas, aunque no se han confirmado avistamientos directos. Registros históricos sugieren que su influencia es persistente y está vinculada a diversos fenómenos inexplicables cerca del Spark Grove. Observaciones clave. Referencias al nombre. El nombre, Altariax, aparece frecuentemente inscrito en runas antiguas en múltiples ubicaciones del Spark Grove. Estas inscripciones parecen actuar como una forma de invocación, aunque su propósito real sigue siendo incierto. Teorías de manifestación. Altariax nunca ha sido visto físicamente, pero se han registrado eventos inusuales: caídas bruscas de la temperatura, fallos eléctricos localizados y distorsiones auditivas cerca de las runas. Testigos reportan sensación de pánico y la impresión de ser observados. Influencia en el entorno. Cambios ambientales, como fluctuaciones repentinas en la presión atmosférica y anomalías electromagnéticas, son comunes en zonas asociadas al nombre de Altariax. Estas alteraciones afectan tanto equipos como a la percepción humana, provocando desorientación y lagunas mentales. Efectos psicocognitivos. Quienes han estudiado prolongadamente Altariax experimentan efectos psicológicos perturbadores: sueños vívidos, insomnio, paranoia y la sensación de que algo se acerca. Varios investigadores abandonaron sus estudios debido a una abrumante percepción de peligro inminente. Conclusión y recomendaciones. Dada la comprensión limitada de Altariax y su capacidad para alterar tanto el entorno como la cognición humana, se recomienda extrema precaución en futuras investigaciones. Las referencias en el códice son demasiadas fragmentarias para definir su naturaleza, pero lo poco conocido sugiere que posee un poder e influencia considerables. Explorar más el códice Grove podría revelar detalles sobre esta entidad, pero se insta a los investigadores a limitar su exposición a las inscripciones debido a los riesgos potenciales. Fin del informe. Ya por último, quiero hablar de un charmer que creo que es importante para el lore de Spark Group: Eclipse. Este charmer es bastante raro y sinceramente misterioso. Su descripción menciona lo siguiente: un portador de las sombras con un corazón más frío que la medianoche, armado con una espada maldita y el poder de invocar la oscuridad, ataca desde las tinieblas y a veces también se pierde en ellas. Un dato curioso de este charmer es que es el único que tiene pupilas blancas de entre todos los charmers. ¿Qué por qué? Lo descubriremos. Con toda esta información creo que podemos empezar con el último capítulo y mi teoría final del lore de Spark Group.
Creo que es bastante obvio que la entidad Altariax es básicamente el centro de esta historia. Se menciona en varias ocasiones a lo largo de la investigación, en el Pentáculo, en ambos casos de estudio, y aparentemente se encuentra su nombre escrito en la misma arboleda. ¿Pero por qué? Pues sabemos que su poder es lo suficientemente grande como para generar fallos eléctricos dejando a los humanos muy dañados, y ni siquiera es un contacto tan cercano como para que alguien alguna vez lo haya visto. Y gracias a ambos alfabetos sabemos que no lleva poco tiempo merodeando el área, ya que el alfabeto nórdico lleva existiendo varios siglos, tanto que las inscripciones rúnicas más antiguas encontradas han sido de alrededor del año 150, y por su parte el alfabeto tebano lleva desde el siglo XV. Es muy probable que en ambas épocas, humanos o no humanos hayan presenciado el grandioso poder de esta entidad y hayan escrito su nombre ya sea por hechizos, maldiciones y o invocaciones, hasta que eventualmente se empezaron a dar cuenta de lo peligrosa que es esta entidad. Así que empezaron a escribir libros. Algunos de estos después fueron coleccionados y unificados, creándose así el Códice Grove, uno de los libros mencionados en la página, en el cual se menciona a esta entidad, la cual, como ya he dicho, es muy poderosa y eventualmente estuvo interactuando con los humanos de aquella época, usando sus poderes a cambio de algo. Hasta que, en algún momento de entre el siglo XV y el siglo XX, alguien intentó invocar a esta entidad usando lo que tenía de información en el Códice Grove, y el texto de la página de archivos nos deja saber que esta persona estuvo cerca de lograrlo, pero algo salió mal. Con los textos del nuevo Charmer sabemos que lo que salió mal fue que en vez de invocar a la escritura se abrió una grieta, una que estaba en la tierra. De esta grieta empezó a salir una nueva magia, magia Spark. Con esta magia se creó un nuevo tipo de entidad, los Sparks, pero no salieron solos, salieron con una infección. ¿Pero una infección de qué? Dejemos esto de lado y continuemos con lo siguiente. Una vez los Sparks salieron de la grieta y empezaron a merodear por la arboleda, los humanos empezaron a interactuar con ellos. Se dieron cuenta de ambos tipos de Sparks, los de luz y los de oscuridad. Una vez empezaron a interactuar con ellos, también documentaron sus experiencias con ellos y todo lo que aprendían creando libros que finalmente se convirtieron en el Códice Spark y que finalmente la asociación encontró. Ahora hablemos de la asociación. No tiene nombre, así que solo lo llamaré así. Aparentemente es una asociación que investiga el Spark Grove, las entidades que lo habitan y los artilugios que se encuentran dentro de la arboleda. Su primer caso de estudio siendo en el siglo XX, y de ahí empezaron a descubrir más y más, haciendo pruebas con todo tipo de objetos y entidades. Una vez vieron el potencial peligroso de estos, usaron muñecos de pruebas. Uno de estos terminó siendo afectado por la infección Spark, la que transforma a las personas y objetos en Chalmers, que terminó dando vida a Doom, un muñeco de pruebas vivo. Finalmente, hablemos de los últimos detalles sueltos, que son bastante interesantes. Sabemos que una persona intentó invocar al Altariax pero no lo logró, y gracias a él se crearon los Sparks y la infección que estos conllevan. Obviamente esta persona fue el primer afectado por la misma, y sabemos que fue en una noche de luna llena. Pero, ¿quién pudo haber sido? Alguien que pudiera ser tan loco como para intentar contactar con una criatura tan mítica y oscura. Alguien que definitivamente parece haber sido afectado por la magia Spark. Alguien que conocemos y hemos visto de cerca. Así es Eclipse. Como dato aparte, los eclipses lunares solo ocurren en lunas llenas. Es más que claro que están intentando hacer obvio el hecho de que Eclipse fue el primer Charmer. Incluso esto podría responder por qué él es el único con pupilas blancas, no solo para hacer referencia a la luna llena, pero también por ser el primero en interactuar con los Sparks. Por eso él es el único diferente. Misterio resuelto. Pero esperen, si el Tarek sabía que él creó a los Sparks y eventualmente notó que la organización los estudiaría y los usarían como bien pudieran, ¿por qué los dejaría solos? Obviamente podríamos irnos por la respuesta obvia, que es que no le importa, pero él sabe que una vez empiezan a investigar, nunca se detendrían y terminarían investigándolo a él, así que lo más seguro era destruirlos o protegerlos. Pero claro, él nunca ha sido visto, él no los podría proteger, y pues sabemos que siguen existiendo, pero ¿cómo? Lamentablemente, esto es algo que, por la poca información que tenemos, no podemos responder. Pensé que esta teoría podría cubrirlo todo, pero supongo que no podemos hacer más que esperar a tener nueva información, ya que esta teoría queda inconclusa. O eso era lo que pensé hasta que recordé algo, o mejor dicho, a alguien, o mejor dicho aún, a algunos que ya habíamos visto. Es literalmente lo primero que vemos al entrar a este mundo, casi como si estuvieran enfrente de todo, como si estuvieran para proteger, como si fueran algo así como un guardián. Estas criaturas que ven son las primeras entidades que vemos al entrar a la página. Parecen amigables y parecen tener
bastante control del Spark, teniendo incluso la estrella de 4 puntas en el pecho. Y si vemos el nombre de las imágenes, son llamados Wardens, traducidos al español, guardianes. Estas entidades son las que se dedican a cuidar y proteger a los Sparks, cada tipo con su respectivo guardián, creados por el mismo Tariax con su poder y dejando su mítica insignia. Y con esto, ahora sí, por fin, podremos terminar esta teoría. ¡Wow! Esta teoría de verdad me tomó más tiempo del que pensé, aunque de verdad disfruté del proceso de hacerla. Realmente creo que es una buena teoría y aunque hay algunas cosas que son muy poco argumentadas, otras que de verdad parecen que pueden ser verdad, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Estaré dejando algunas cosas en la descripción que podrían ser interesantes para algunos, así que recomiendo ir a verlas. También les recuerdo que pueden darle like, suscribirse y comentar algo sobre la teoría o sus propias teorías. Estoy ya trabajando en mi siguiente video que de verdad no se quieren perder. Y creo que eso es todo por este video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ver.